Bienvenidos a Documenta 20.1, el programa de TV UNAM que analiza y reflexiona sobre la realidad a través del arte del documental. Hoy veremos Panopticon, un documental de Holanda que habla sobre las libertades y la privacidad en esta época de supervigilancia. El documental es de Peter Blemings. Acabamos de ver Panopticon, este documental que genera algo de ansiedad por todo lo que reflexiona y cuestiona sobre la privacidad y la seguridad de las personas que estamos generando con toda esta época de tecnología. Para platicar sobre este trabajo nos acompaña la doctora Georgina Araceli Torres. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también está con nosotros Alejandro Velázquez Mena, jefe del Departamento de Ingeniería en Computación de la UNAM, maestría en Ciencias en Ingeniería de la Computación por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas en la UNAM. Muchas gracias a los dos. Lo primero que quisiera traer a colación es un discurso de Barack Obama que cuando era presidente dijo, a ver, no se puede lograr toda la privacidad del mundo y toda la seguridad del mundo. Hay que pagar un precio y hay que sacrificar algo y parece que lo que estamos sacrificando es seguridad, Alejandro. Sí. Es privacidad, perdón. Privacidad, sí. Bueno, viendo la parte del documental, a final de cuentas las grandes corporaciones es un negocio. Entonces, para parte de ese negocio tienen que ver cómo pues, generar ese negocio. Entonces va a haber ciertos momentos que van a generar con esos datos negocio. Pues, transacciones a final de cuentas. Georgina, pero tú no te sientes tan sorprendida por todo lo que se platicaba ahí, porque estás metida y trabajas en este medio, porque digamos un ciudadano común y corriente que no tenga acceso a toda la información que tú tienes todos los días, sí nos pone a pensar. Yo estoy regalándole la información todo el tiempo a todo el mundo. Claro, uno se vuelve consciente de ello como ciudadano una vez que ya está metido en ese problema, digamos. Pero quien está del otro lado estudiando el fenómeno de la información y del manejo de datos, pues de alguna manera ya tenía un contexto más o menos conocido, ¿no? de lo que estaba pasando. Este personaje, el director del documental, llega a comprar un vino y se niega a que cheque una computadora qué edad tiene. Por eso él empieza a hacer el trabajo y el cuestionamiento es amplio. De hecho, Panopticon significa esta estructura arquitectónica en donde una estructura arquitectónica de prisiones que se creó a finales del siglo XVIII, si no estoy mal, donde un comandante, un vigilante estaba en el centro, luego había un terreno más o menos amplio y alrededor estaban los internos o los reclusos y esto permitía que todo el tiempo ellos al menos sintieran que estaban vigilados y esto modificaba comportamientos. Él analiza o reflexiona sobre esto y entonces uno dice, yo todo el tiempo estoy vigilado por la autoridad, por las corporaciones, por cualquier persona que quiera averiguar sobre mi vida y uno se pregunta, ¿por qué es importante socialmente, por ejemplo, la privacidad? ¿Por qué sí vale la pena dejar cosas para la vida privada e íntima? Bueno, ese es uno de los acuerdos de las Naciones Unidas, de la misma Constitución, ¿no? Que tú tienes que tener privacidad en alguno de los lugares, ¿no? En la casa o lo que tú quieras enseñar o no, ¿no? Es uno de los, o lo que quieres que sepan que estás leyendo, estudiando o comprando o no, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque generan comportamientos. No hay nada que ocultar, pero pues a lo mejor es una sorpresa para alguien y simplemente porque te lo están mostrando, pues arruinas esa sorpresa, ¿no? Georgina. Pues la privacidad de datos personales está protegida en este momento. En nuestro país al menos sí lo está. Lo que pasa es que también tenemos que saber cuáles son esas garantías de la privacidad de datos. Es decir, nosotros tenemos el derecho de decidir qué datos son sensibles
y qué datos podemos pues compartir o hacer un poco más libres, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que esa alegoría, esa imagen de la cárcel en donde todo el mundo nos vigila, no es tan cierta. Yo creo que el ciudadano tiene el derecho en este momento de decidir qué es lo que quiere que le vigilen. Yo supongo que muchos de los ciudadanos tendrían que conocer para poder decidir y para poder defender sus derechos. Jurídicamente digamos que están protegidos, legalmente están protegidos, pero lo vimos hace poco, hubo una noticia en donde aparentemente el gobierno federal utilizaba este programa de Pegasus para poder espiar a algunos periodistas de todo tipo, periodistas de izquierda, periodistas que trabajan en los más grandes medios de comunicación del país, es decir, cuando quieren lo pueden hacer, ese es el problema, no solamente, es que sí legalmente están protegidos, pero no es tan cierto. ¿O tú cómo lo ves? Bueno, hay otros programas como I2 que pueden hacer la red de telefonía, pueden checar todas las conversaciones telefónicas y mensajes para decir, no, yo no hablé con esta persona la semana pasada y jurídicamente te pueden demostrar lo contrario, ¿no? O sea, ahí, y ahí no estás diciendo algo de tus datos, ¿no? Simplemente están rastreando tu teléfono, ¿no? O sea, se puede llegar a ese tipo de conversaciones e hilar que pareciera ser que no conoces a las personas, pero por todos los mensajes que mandaste, sí, ¿no? O sea, sí lo pueden hacer, o sea, en algunos puntos sí lo hacen. ¿Tú coincidirías, digamos, en que jurídicamente, legalmente están protegidos, socialmente, políticamente no, si se necesita acceder a una información privada? Yo creo que tecnológicamente no están protegidos, es decir, los datos circulan libremente y se pueden trasladar a donde sea. Esa es la situación. Ahora, cualquier ciudadano debe de saber, por eso menciono, sus derechos y reclamar cuando hay una, un manejo de datos inadecuado, ¿no? En ese momento el ciudadano debe de poder saber defender sus derechos. Ahora, en el manejo de la tecnología yo creo que también debe de conocer cómo manejarla. Es decir, debe de ser consciente de lo que está haciendo en el momento en que ingresa sus datos de tarjeta bancaria, sus datos de domicilio, etcétera. Yo creo que esa es una de las situaciones ahora problemáticas, que no sabemos cómo comportarnos frente al manejo de la información digital. Incluso la información que se da en redes sociales, que podría ser algo lúdico y sobre todo los jóvenes lo pueden entender así, pero no necesariamente. Digamos que aquí hay dos tipos de manejo de información. Una que tú provees consciente o inconscientemente, pero que es una interacción tuya, y otra que cuando lo guardas, terceros lo pueden ver, ¿no? O sea, el mismo caso que tú decías de la responsabilidad, pues hace unos meses pasó con lo del IFE, ¿no? Que estaban resguardados de un partido político, amaneció en Amazon y el día de mañana ya estaban en otros lados, ¿no? Y ellos en Santo Domingo. Sí, Santo Domingo, y cada quien se culpaba, ¿no? Sus responsabilidades, sí. ¿No? Los partidos a la red, ¿no? Pues la corporación al partido, porque sacaron esa información, ¿no? Pero a final de cuentas no son sus datos, ¿no? Son nuestros datos. Claro. Si tuvieras que decir cuál es el problema social de estar tan vigilados, ¿qué nos dirías? Yo creo que el problema es la vinculación de datos. Es cuando se da el problema de esa vigilancia social. Por ejemplo, cuando tenemos un dato de un número telefónico en las redes, pero no está vinculado con el nombre del usuario, en ese momento no hay ningún problema. Cuando se vinculan y se cruzan los datos nombre, domicilio, número telefónico, es cuando está el problema social. Entonces yo creo que allí quienes manejan los datos son los que hacen el problema. La sociedad se ve atacada por este tipo de situaciones, pero ¿cuáles son los intereses que están detrás? Los intereses pueden ser políticos y pueden ser económicos. En este momento yo creo que más son económicos. Estamos viendo el manejo de datos entre empresas, pero hay una cuestión. A veces no somos conscientes de lo que estamos ingresando, porque la fotografía que subimos a las redes implica también que hay un parentesco con esa fotografía, quien aparece en esa fotografía, que a su vez tiene datos personales, y es todo un rastreo y una huella digital que se va dejando.
Es decir, no tenemos la conciencia, vuelvo a repetirlo, de todo lo que estamos llevando. O sea, no es nuestro nombre solamente, son nuestras interacciones, son nuestras formas de comunicarnos y nuestras ocupaciones en general. Y lo que decíamos hace un momento, somos nosotros mismos quienes estamos haciendo ese expediente de esta huella digital de la que tú hablabas voluntariamente. A lo mejor no estamos conscientes de las consecuencias. ¿Hay alguna, pensemos ya del otro lado, en qué ayuda toda esta supervigilancia? ¿Sí ayuda para estar más seguros, por ejemplo? Bueno, supervigilancia sí, no, porque también el gobierno no está, bueno, en este caso en México no se tiene una super infraestructura como para que hagan esa vigilancia a esos niveles, ¿no?, de minutos y segundos, ¿no? Se tardan mucho en conseguir los datos, ¿no? En el caso de México, para que les den acceso a las, a las telefónicas, para que encuentren información, no es tan fluida, ¿no?, como en otros países. Entonces, pues eso de supervigilancia no, o sea, hay un retardo considerable. Y en los países, pensemos, digamos, tal vez en los países en donde sí existe esa supervigilancia, tal vez en el propio Holanda, que es donde se desarrolla este documental, en Estados Unidos, ¿esto sí ha ayudado o no? Más que es que, bueno, más bien, o sea, sí ha ayudado y no, ¿no? Como también el mismo documental lo maneja, manejan lo que se le conocen falsos positivos, ¿no? Que por hacerlo tiene un margen de error y que no lo supervisan personas humanas, caen de que parece que es una persona buena y es mala, o viceversa, ¿no? Y ahí el problema es que nadie se hace responsable, ¿no? Uh-huh. Ese es el otro problema, ¿no? Que hay información que está mal y que en el momento que lo verifican, ya se tardan después de verificar, sí estamos mal, disculpen, pero ya le hicieron un daño a la persona, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay una persona que dice durante el documental, los costos siempre los pagan las personas, la sociedad colectivamente o las personas de manera individual. El sistema nunca pierde. Y en este caso de vigilancia y de datos y de los expedientes de huella digital que estamos haciendo, la autoridad no va a perder, el gobierno no va a perder, las compañías no van a perder, somos nosotros. Sí, ¿O no? ¿No es tan...? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de empresas, ellos capitalizan a su favor, es decir, ellos usan los datos para su beneficio. ¿Cómo saben ellos que hay una preferencia por cierto tipo de lecturas? ¿No? Y que a su vez eso genera oferta comercial de otra naturaleza. Ese tipo de datos son los que les generan a ellos las ganancias y nosotros solamente somos pues un objeto propio de esta cuestión puramente económica, ¿no? Pero yo creo que hay otra cosa, allí mismo se menciona un poco, se deja entrever el Internet de las cosas. Ahora que hablas del beneficio social, yo quisiera hablar de esa cuestión. Sí trae beneficios, o sea, no todo es tan negro como se pudiera parecer. Claro. La vigilancia hacia el individuo puede ser tortuosa en la medida de que le regresan, le llevan publicidad y lo vigilan en cuanto a sus movimientos diarios. Pero si llevamos esto al Internet de las cosas, estaríamos pensando que todos los aparatos domésticos pudieran ser controlados por medio de redes. Esto ya tendría otro beneficio. No hablamos solamente de cuestiones de la casa, ¿no? ¿Qué tal con la medicina? ¿Qué tal con las historias clínicas de los pacientes que tienen un mal cardíaco, por ejemplo, ¿no? Se podría ir monitoreando a esa persona y llevarle a las condiciones adecuadas para el tratamiento médico. Ese es un gran beneficio que podría traer. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos vamos a platicar no solamente de las personas que son vigiladas y que no tienen nada que esconder, que es una frase que mencionabas hace un momento, no necesariamente, no todo el mundo es delincuente, no todo el mundo es terrorista, pero a nadie le gusta que se invada esta parte íntima y de privacidad. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos y estamos platicando y analizando sobre este tema del documental Panopticon, que está contado desde Holanda. Habla sobre la supervigilancia que existe en Internet, aunque tú nos decías hace un momento, no, esta supervigilancia en realidad no existe, sobre todo en nuestros países y en México. Pero tú decías, Georgina Araceli Torres, que no hay, es decir, que seamos y que estemos entregando tantos datos todo el tiempo no significa necesariamente algo malo. Hay cosas buenas que están saliendo. ¿Tú coincidirías con esto, sí, Alejandro? Sí, precisamente
cuestiones, como comentó, de los IoT, muchos es para monitoreo, ¿no? La parte de relojes, las chamarras, ¿no? Toda esa parte que manda información del ser humano, ¿no? En este caso pulsos y demás. Entonces sí nos puede ayudar, ¿no? Otro pues es la publicidad, como decían, lo ponemos en los refrigeradores y nos puede decir qué es lo que nos falta, ¿no? O qué nos sobra, o qué no tienes que comprar o qué no tienes que comprar, ¿no? Las empresas hoy en día quieren hacer una máquina de refrescos y al momento que te vean te van a reconocer más o menos edad, ¿no? Sexo y etnia, y entonces te van a poner un comercial para que consumas, ¿no? A final de cuentas, pues se puede tocar de varios rubros, ¿no? Y eso no es malo, ¿no? O sea, eso es, tratan de ver tus preferencias, ¿no? Tu perfil para que puedas ver, sí, comprar o ver más cosas. Yo decía antes de la pausa que no necesariamente la mayoría de las personas no somos ni terroristas ni delincuentes y por lo tanto no estamos escondiendo información que ponga en peligro a la sociedad en nuestra huella digital. Vuelvo a utilizar tu propia frase. Y esto es una reflexión que viene de Glenn Greenwald. Él trabajó con Edward Snowden, es este periodista al que le pide Edward Snowden que publique toda la información que él tenía de manera privilegiada. Él tiene una postura muy interesante al respecto. Dice, la gente con frecuencia dice, yo no tengo nada que esconder. A mí no me importa estar muy vigilado a cambio de tener mucha seguridad porque yo no tengo nada que esconder. Y él decía, yo a todas estas personas les digo, ok, entonces dame tú, si tú no tienes nada que esconder y no te importa, dame las claves, las contraseñas de todas tus cuentas, de tus cuentas falsas, de todas las redes sociales y yo esta noche me voy a meter para ver. Y nadie había aceptado ese negocio, porque sí hay algo que esconder. Sí, claro. Lo que pasa es que allí depende de qué es lo que queramos tener en privacidad. Pues nuestra vida cotidiana quizá no es tan importante como para tenernos en riesgo, pero cuando entramos al plano de nuestra ideología, podría ser, ¿no? Cuando entramos al plano de la inseguridad, también podría ser un problema de la privacidad o de lo tan abierto que puedan ser nuestros datos. En cuestiones de transparencia, en este momento estamos obligados, de hecho, a hacer visibles nuestros datos, algunos de nuestros datos. Sin embargo, pareciera que están protegidas esas visibilidades y que son pues un poquito acotadas. Pero a mí me da, por ejemplo, me preocupa cuando en una base de transparencia alguien puede ver cuál es el sueldo que se gana en puestos clave en una dependencia de gobierno. Esto nos lleva después a poder contrastar frente al portal de esa dependencia de gobierno y cruzar, que es lo que decía hace un momento, cruzar los datos y decir, entonces esta persona gana tanto por transparencia. Eso es lo peligroso, o sea, hacer ese cruce de datos y crear información contextualizada. La información contextualizada en realidad es lo que lleva a riesgos indescriptibles, ¿no? Totalmente, Alejandro Velázquez, ¿tú qué pensarías de esto de que decía Glenn? Además, es que aquí viene qué es la privacidad para cada persona, lo coincido con la doctora, ¿no? O sea, unos dicen, bueno, para mis cosas personales no importa, mi religión sí, o mis finanzas, ¿no? O los negocios que maneje, ¿no? O la familia de alguien más. Entonces, ahí depende de qué es lo que, más que qué quieres esconder, qué es lo para ti, qué es lo privado. ¿Pensarían que la vigilancia significa control? Porque una sociedad controlada en todo momento es una sociedad más manipulable, es una sociedad más sumisa y esto favorece mantener el estatus del sistema. Alejandro. Más control sí, pero bueno, eso se contraataca con la educación, ¿no? Que es otro de los logros que se tiene con este tipo de tecnología. Hace 20, 30 años no podías conseguir libros, ¿no? O no podías leer cierta literatura que hoy con un clic los puedes leer. Y puedes entrar a las mejores universidades del mundo y puedes tener esa información a plena vista, ¿no? ¿Tú qué pensarías de esto, de si la vigilancia, significa control? Bueno, depende del país en el que estemos. Allí sí coincido completamente. Nosotros en este momento no tenemos las herramientas tan poderosas como para tener una vigilancia totalmente establecida. Si nos ponemos en la esfera de un país totalmente vigilado, pues sí hay riesgos, no es lo ideal, yo creo que no es lo ideal, todo el mundo debe tener libertades, hablando de democracias,
cuando se hablaba de la aparición de la Internet, se creía que iba a llegar a un mundo totalmente democrático y libre de pensamiento y de toda acción. En este momento vemos que más bien se está acotando, ¿no? Y que todo lo que está en Internet está sumamente focalizado y tenemos páginas especiales para cierto tipo de gustos y tenemos todo tipo de documentos que están muy, muy focalizados. Eso impide, obviamente, que la gente sea libre. ¿Dirías que la vigilancia permanente se contrapone entonces con la libertad? Sí, la vigilancia completa sí se contrapone con la libertad, totalmente de acuerdo. Pero también tenemos que saber utilizar la vigilancia a favor. O sea, vuelvo al mismo caso. Nosotros tenemos que saber hasta qué punto aceptamos los servicios entrecomilladamente gratuitos como Facebook, que pareciera que no tiene ningún costo, pero que nos está devolviendo costos al momento de devolvernos publicidad y de utilizar nuestros datos con otras empresas. Tenemos que saber cuándo utilizar datos con empresas como Uber, que sabe por dónde nos movemos, que tiene nuestra cuenta de crédito y que nos puede vigilar en todo momento, aun cuando nosotros creamos que estamos accediendo a servicios y comodidades que nos benefician, tenemos que tener esa conciencia de que estamos ofreciendo algo a cambio. Alejandro, ¿qué dirías al respecto? Sí, estoy de acuerdo. Un ejemplo claro es China, ¿no? O sea, China no deja entrar cualquier tipo de empresa a su Internet, ¿no? Lo bloquean tanto así. Hace 2 años, cuando Google quiso cifrar, que ya lo está haciendo, cifrando la información de las personas, porque antes tú escribías cualquier cosa en el navegador, lo podía ver todo el mundo. Cuando se cifra, China dijo, si tú cifras esa información, Google se sale de China, ya no va a ser un buscador oficial, ¿no? Porque precisamente, ¿qué es lo que hace China? Monitorear a todas las personas en su país. ¿Y eso cómo lo ves? ¿Positivo o negativo? Pues el caso particular de China, Corea del Norte, sí, por la cuestión social, ¿no? O sea, y eso, el socialismo ya es otro régimen totalmente a la parte del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo no lo bloquea, ¿por qué? Porque para ellos es un nicho de mercado, ¿no? Toda esa información que llega lo van a explotar para posteriormente pues venderlo, ¿no? De alguna u otra manera. Acá pues no tienen ese tipo de infraestructura, bueno, no de infraestructura, sino de comercio. Entonces para ellos son datos inútiles en ese aspecto. En el otro sí quieren estar vigilando a las personas, ¿no? Para ver qué leen, qué compran, qué ideologías pueden tener, qué ideologías no pueden tener, y todos los tienen controlados. Pero digamos, si ponemos el ejemplo de estos países que tú estás mencionando, entonces sí habría como una contraposición muy clara entre vigilancia y libertad, porque no son países en donde te dé total libertad. Sin embargo, no son de los países más peligrosos. Tampoco. Peligrosos me refiero a terrorismo, sí, ¿no? Sí, así es. Sí. Yo creo que estamos en una disyuntiva, porque pongamos el caso de Cuba. Hasta hace poco ingresó a esta cuestión de las tecnologías. ¿Qué pasaba con Cuba? O sea, no estaba integrada a la comunicación internacional, se perdía de algo, digamos, ¿no? Entonces no podríamos decir que la absoluta vigilancia es mala, tanto como la absoluta libertad. O sea, cada uno tiene sus claroscuros y podríamos ir enumerando cada uno de esos claroscuros. Yo creo que las tecnologías per se no son malas. Yo creo que los intereses son los que hacen que esas tecnologías se conviertan en contra del individuo. Sí, es algo, un punto muy claro. La tecnología no es mala, porque la tecnología es una extensión del ser humano, ¿no? O sea, tener una computadora es tener más accesos, más archivos, más memoria, ¿no? Cámaras, tener ojos donde a lo mejor no tenemos por cuestiones de privacidad, de seguridad, de que los niños no se caigan, ¿no? Pues es lo que hacen los papás, ¿no? Cuando están chiquitos ponen micrófonos para oír mientras está dormido o mientras hacen algo en otra habitación, pues si llora, pues ya saben que está llorando, ¿no? Y así poco a poco lo van manejando. O sea, así es, la tecnología per se así como tal no afecta. El problema es cuando se cruzan o hay intereses de por medio. Ahora, hablando de estos intereses que ya platicábamos hace un momento, de los intereses económicos, pero yo quiero insistir en, por ejemplo, los intereses políticos. Y perdón si me veo un poco paranoica con este asunto, pero la vigilancia, y estamos hablando de la vigilancia permanente,
no tendría que generar, porque esto es un poco como en la perspectiva o hacia donde dirige el documental y este trabajo que ha hecho este director en Holanda, pero puede aplicarse a otros países. La vigilancia permanente genera obediencia y cumplimiento, y no queremos sociedades así, obedientes, manipulables todo el tiempo. Así es. Bueno, hay riesgos que quizá no conocemos también. Estábamos también viendo en el documental esto del troyano, ¿no? Que inundó en el gobierno y que estaba pues acaparando muchos datos en Alemania, ¿no? Entonces, yo creo que allí tendríamos que tener también muy presente que hay tecnologías desarrolladas justo para molestar al otro, ¿no? O sea, ya no tanto para cuidar de la privacidad, se tienen antivirus solamente, sino que también se tiene la otra contraparte, ¿no? Tenemos que escarbar entre los datos y entre la información y hacerla propia para intereses de todo tipo. En el ámbito político, en el ámbito económico, da lo mismo, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que tener también es conciencia de que la tecnología seguirá su curso. O sea, no podemos caer también en esa, pues, paranoia de que todo el mundo nos está vigilando, porque incluso si cayéramos en esa paranoia y mencionando a Snowden, las cámaras web de las PCs también estarían activadas en algún momento sin darnos cuenta. O sea, hasta ese punto puede llegar nuestra paranoia. Claro. No sabemos en qué momento ni en qué situación nos podamos encontrar vigilados. Esta es una forma, cierta manera de conclusión de lo que estamos platicando, y al respecto te pediría también, Alejandro, que hiciéramos esa conclusión. Sí, ese punto es muy importante. Actualmente muchos lo que dicen es, hay troyanos que hacen eso. Te prenden tu audio, te prenden tu cámara, ¿no? De tal manera que tú no te estás dando cuenta y te están grabando. O sea, sí existen esos programas, ¿no? Entonces ahí llega pues más hondo a la privacidad, pero eso lo hacen pues no tanto el gobierno, a lo mejor después pide esa información tal, pero sí hay personas que llegan a aprender, ¿no? Y que si ves actualmente muchos de las personas ya hasta traen tapada la misma cámara para que no haya esa para que no permitas que pudieran tener ese acceso, si es el caso. Este es el asunto, y con esto terminamos. Acostumbrarnos o no acostumbrarnos, la tecnología no se va a detener. El asunto es pensar cómo podemos como sociedad hacer que esto se pueda utilizar siempre como un beneficio. Muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias a usted por acompañarnos este día con el análisis, la discusión de Panóptico. Gracias.